Hey, hello, ¿qué onda? ¿Hay raza por ahí? Bueno. ¿Cómo anda la banda? Hace mucho que no hago un en vivo, entonces vamos a ver cómo está el show. ¿Qué onda, Julio? ¿Qué onda a toda la banda, Fernanda, que andan llegando por acá? Como saben, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Gina Serna. Ella, pues bueno, es médico veterinaria, es alguien a quien tuve la fortuna de conocer en el Congreso Internacional de Medicina Veterinaria, allá por León. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes esta maravillosa plática. Y Mata, saludos Mata, ¿qué onda? Desde Vallarta 500, ahí fue donde crecí desde morrillo. Entonces, un saludazo. Te amo, Che, también. Veamos, aquí está la doctora Gina, ya está por acá, la chica jaguar. Entonces, a ver, vamos a ver. Déjenme acuerdo cómo se invita aquí a alguien. Ah, aquí está. A ver. Mm, aquí mero. Entonces vamos a ver qué rollo con la doctora. Si ya le llegó. Ya. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué dice la vida? Bien, por acá en Colombia. ¿Y ustedes cómo van por allá en México? Excelente. Yo digo, bueno, estoy yo en Sí. Puerto Vallarta. La neta está muy cómodo el clima por acá. Bastante a gusto, tropical, selva tropical, subcaducifolia. Entonces, pues bastante cómodo en esta época. Qué bueno, qué bueno. Por acá también muy tropical. Muy bien. Qué padre, doctora. Le estaba platicando a toda la gente que nos está viendo en estos momentos que, pues bueno, prácticamente ya tiene una vasta experiencia refiriéndonos al tema de los hipopótamos allá en Colombia. Primero que nada, pues presentarla y agradecerle que haya aceptado la invitación. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, no se haya podido concretar, pero pues bueno, encantado de que esté aquí. ¿Qué nos cuenta el día de hoy? Gusta presentarse con la audiencia, decirles a qué se ha dedicado, en qué ha trabajado, más o menos para que tengan un poco de contexto. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es como un placer poder estar en estos espacios donde podemos contarle como a la gente un poquito sobre el trabajo que estamos haciendo acá en Colombia, porque realmente yo al principio pensaba que era un tema que todo el mundo conocía, el tema de las especies invasoras, y realmente no, la gente Sí, no no. conoce el tema de las especies invasoras porque hay que trabajar con ellas. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo soy Gina Paola Serna, soy médica veterinaria zootecnista con una especialización en gestión ambiental y llevo más de 10 años trabajando con fauna silvestre y específicamente con especies invasoras y conservación de ecosistemas para grandes felinos. Entonces, llevo muchos años trabajando en Colombia con el tema de conservación de hábitats vitales para la fauna silvestre, y así fue como llegué al trabajo con especies invasoras. Entonces, he trabajado con diferentes corporaciones autónomas regionales. En Colombia, a diferencia de México, la fauna silvestre debe ser manejada por el gobierno, por las corporaciones. Son como unas entidades locales Okay. donde se maneja todo el tema de fauna. Y este año comencé con dos amigas con un proyecto que se llama Pardalis Wildlife Control, donde vamos a empezar a prestar los servicios de manejo de fauna silvestre y megaherbívoros nosotras, ya sin intermediarios de nadie. Entonces, bueno. Excelente. Pues bueno, doctora, ya tenemos aquí a algunas personas. Otra vez agradecerle que haya aceptado esta invitación. Para mí es un honor tenerla aquí. De hecho, el día que coincidimos allá en el Congreso de León, justamente después de que el doctor terminó de dar su conferencia, recuerdo escuchar la pregunta que le hizo, ¿no? Referente a, pues que venía usted justamente desde Colombia y que trabajaba con el tema de los hipopótamos. Y a mí ya me había tocado hablar referente a este tema, en algunos videos ya había tocado el tema de los hipopótamos invasores en Colombia, y justamente volteé rápido para, dije, ah, caray, ¿a poco aquí ya no? Entonces, pues bueno, en ese momento con el acompañante que iba, el buen Lucho, le dije, ¿sabes qué? Hay que ver la forma de ahorita contactarla para ver si podemos hacer algo con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecerle que está por acá y vamos a empezar a hablar del tema en general. Los Uh-huh. hipopótamos de Colombia, mejor conocidos como los hipopótamos de Pablo Escobar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que llegan estos hipopótamos a Colombia, doctora? Bueno, eh,
Los hipopótamos a Colombia llegaron en la época de los 80, a inicios de los 80, fueron traídos por un ex narcotraficante que es Pablo Escobar. Él tenía en una región acá en Antioquia que se llama Puerto Triunfo, Doradal, tenía una finca privada. Entonces él desde pequeño tenía como una fascinación por los animales, especialmente por los hipopótamos. Nosotros tenemos un álbum se llama álbum de historia natural, que cuando tú compras un chocolate trae una laminita y tú vas llenando como tu álbum con los animalitos y él decía que su animal favorito siempre fue el hipopótamo con la laminita del hipopótamo. Entonces él trajo sus hipopótamos, él trajo una pareja para su zoológico privado, pero otro narcotraficante que era ya en la zona de la costa también se trajo otra pareja. Los animales son muy difíciles de manejar, son una especie muy eh, territorial, agresiva, no son tan fáciles de manejar, entonces ese otro narcotraficante no sabemos si se los vendió o se los regaló a Pablo Escobar. Entonces Pablo Escobar quedó con dos parejas, se murió un macho, entonces quedaron dos hembras y un macho. Cuando a inicios de los 90 el ex narcotraficante fue dado de baja, la finca que se llama Hacienda Nápoles quedó en manos del Estado. Todo, en Colombia, cuando los narcotraficantes o las personas pues fuera de la ley caen en manos de la justicia, todos sus bienes los adopta el Estado. En este caso lo adoptó el Estado. Y imagínate a principios de los 90 que no había internet, no había como tanta tecnología como hay ahora y no habían veterinarios de fauna silvestre. O sea, eso era Claro. un concepto que no se conocía en esa época, eso es como muy nuevo. Yo soy de las primeras veterinarias de fauna silvestre que ha tenido Colombia. He tenido grandes maestras antes que yo y las quiero muchísimo y he aprendido muchos de ellas, pero ahora hay más chicos trabajando con fauna. Entonces, el Estado le dijo al ente que manejaba a los animales en esa época, le dijo, vayan por esos animales y se los llevan para un zoológico. Entonces fueron, se los llevaron para unos zoológicos, otros, gente de la zona fue, los casó, bueno, eso fue como un desastre y los hipopótamos nunca pudieron capturarlos y sacarlos, porque Claro. imagínate un animal que está en el agua, que tú solo ves la cabeza y las orejitas, entonces no es tan fácil de manejar, los dejaron abandonados pensando que los animales se iban a morir o los iban a cazar y bueno, 40 años después tenemos una población aproximada de 130 a 140 individuos y ya están a través del río Magdalena han empezado a dispersarse por todo Colombia. Es, Entonces, esa es la gran amenaza que tenemos en este momento con la especie. Justamente esa era la siguiente pregunta. Hablando ya en términos generales, a través de, pues bueno, de ser 3 hipopótamos y ahora tener más de 130 ejemplares contabilizados hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Cuál es el problema, el desequilibrio ecológico al que están llevando, no nada más al río Magdalena, sino también las afectaciones que están teniendo, Sí, incluso porque por ahí había leído que ya había tenido incluso ciertos incidentes con la población humana? sí. Está el lago, que es como el núcleo principal, el lago donde quedaron los hipopótamos. Entonces, como es una especie gregaria, es una especie de familia, entonces tenemos un macho dominante con hembras con crías, ¿cierto? Cuando los machos alcanzan su pubertad o su edad reproductiva, que es aproximadamente a los 7 o 8 años, ellos o deciden someterse al macho que está como de líder o deciden desafiar a este macho. Entonces, cuando ellos pelean, el macho que pierde se debe ir. Entonces sale el macho y se lleva una o dos hembras. Así fue que empezó la dispersión de la especie por toda esa zona del Magdalena medio colombiano. La especie empezó a recorrer y como es una zona que es, hay unas épocas de sequía, pero en general llueve mucho, entonces se forman unos lagos artificiales, entonces se fueron como llevando el agua al agua hasta que llegaron al Cocorná Sur, que es un tributario del Magdalena, y ya conocieron el Magdalena y en el Magdalena conocieron que podían dispersarse. La especie, como es una, cuando hablamos de especies invasoras, hay unas etapas, nosotros estamos en las primeras etapas de la dispersión, ¿cierto? Es una etapa donde la especie empieza a reproducirse para generar como
un control de su población y apoderarse como de ese ecosistema. Pero todavía no hemos visto los daños como tan latentes como se pueden ver en un futuro. Esta especie es un animal que puede llegar pues, a pesar hasta 3 toneladas, entonces es una especie que tiene hábitos diurnos acuáticos, está en el agua haciendo todos los temas de sociales, de relacionamiento, de descanso y en la noche sale a pastar. Entonces son animales que salen a pastar en las mismas zonas, entonces un animal que de 3 toneladas todas las noches pastando en algunas zonas va a generar una compactación fuerte de los suelos, entonces son zonas donde ya vemos alrededor de ese lago principal, vemos que ya no está creciendo pasto, hay unas zonas desérticas, entonces es una compactación fuerte como de los suelos. Segundo, como es un lago cerrado, no es un lago que tenga conectividad con otros lagos, entonces es un lago que una comunidad de 35, 45 individuos defecando todos los días en el lago, ya tenemos unas concentraciones de oxígeno muy bajas en ese lago, hemos visto que los peces se han ido muriendo, muchas plantas asociadas a esos ecosistemas acuáticos y las aves asociadas pues como a esos ecosistemas también se están yendo porque no tienen alimento. Claro. Eh, Otra cosa es que como ellos son animales grandísimos, cuando ellos salen del agua, ellos arrastran sedimento con su panza, entonces ellos empiezan a abrir como unos canales, que en África eso es bueno porque en épocas de sequía ellos conectan dos afluentes de agua para que se mueva toda la Claro. energía y todos los nutrientes, pero para nosotros no es tan bueno porque está afectando o está deteriorando un ecosistema que ya estaba formado como un lago, ¿cierto? Y yo también digo que desplaza especies nativas. En el Magdalena hemos visto que ha desplazado especies como el manatí, que es una especie que está en peligro de extinción, es una especie que no la podemos encontrar mucho. Eh, y yo digo que también desplaza pescadores, porque entonces tenemos todas las afectaciones sociales relacionadas a una zona que vive en un porcentaje alto, un 80% de las comunidades viven de la pesca artesanal. Entonces, Claro. como los individuos son tan territoriales, ya los pescadores no pueden pasar con sus lanchas, no pueden tirar sus atarrayas, los hipopótamos les dañan las atarrayas, les tumban las barcas, entonces se ha generado un problema grande y estamos comenzando a ver ataques a las comunidades. ¿Por qué? Por el tema de territorialidad. Entonces las Claro. comunidades que los defienden dicen, no, pero ellos son muy tranquilos. Claro, porque solo tenemos 133 individuos, pero en África, donde hay muchísimos individuos, ellos tienen peleas territoriales donde las comunidades quedan en la mitad y muchas personas mueren. De hecho, es una de las primeras razones de muerte en Sudáfrica de humanos, los ataques a hipopótamos. Claro. De hecho, justamente hablando de este tema, bueno, siempre que tenemos ahí alguna conversación Uh -huh. con mis estudiantes incluso, o cuando hablo de estos temas en general, pues en los videos y demás, yo trato mucho el tema del impacto ambiental, el tema de la legislación ambiental, y pues bueno, en términos generales, lo que tiene que ver con pues la vida silvestre y todo este rollo, ¿no? Y entonces siempre les hago esta aclaración, el tema del impacto ambiental, por ejemplo, que tanto es antropogénico como también claro que hay impactos ambientales que son naturales, ¿no? En este caso, tenemos que hablarlo desde la perspectiva de que el impacto ambiental no nada más es hablar de la naturaleza, es decir, nosotros también formamos parte de este planeta, si bien ya no tenemos una función ecosistémica tal cual, sí seguimos necesitando, ¿no? La base natural donde inevitablemente se sienta la vida para nosotros poder seguir pues teniendo la vida que tenemos y nuestra supervivencia en Uh general. -huh. Entonces, el impacto ambiental, es cultural, es económico, pero es muy importante tocar el tema de la sociedad y justamente hablando de este tema, pues tenemos la situación donde ahorita nos está comentando que los hipopótamos ya están volviendo incluso, no nada más una afectación a nivel ecosistémico y a nivel de desplazamiento de especies, como por lo general eso es lo que es la definición de una especie invasora, es lo que suele hacer. Entonces, ahora ya también hay afectaciones a la vida humana. Entonces, ahora, con esto, ¿qué ha ocurrido? A través de todo lo que los esfuerzos que han generado ustedes allá desde la investigación científica, desde los comunicados, desde la prensa y todo lo demás,
¿cuál ha sido la respuesta en una primera instancia que obtuvieron por parte del gobierno? Y pues bueno, claro, evidentemente vamos a llegar al tema de las asociaciones animalistas, ¿no? Que se encuentran Ujú. por allá en Colombia. Pues mira, el tema de los hipopótamos es un tema que tiene, como tú decías, no solo matices ecológicos, es un tema social y político. Claro, Entonces, cuando la comunidad científica se acerca a los que trabajamos con la especie a exigirnos que hagamos casa de control, eh, yo siempre les hablo y les digo que es que esto no es un problema solo, ojalá fuera solo un problema ecológico, es un problema social y político. Social, porque ya tenemos muchas personas que viven alrededor del parque temático Hacienda Nápoles, porque ya Nápoles se convirtió en un parque temático claro, donde la gente puede ir a ver los hipopótamos. Realmente el lago de los hipopótamos no está dentro del parque, está por fuera. Hay unas plataformas donde usted va y los ve, pero ellos están por fuera, por eso es que ellos salen y se dispersan porque no podido realizar acciones de contención porque primero son muy caras y segundo todas las que se han ensayado realmente no han funcionado. Entonces hay un tema económico alrededor de Doradal, que es el corregimiento donde está el parque temático Hacienda Nápoles. Hay mucha gente que ya está haciendo tours pues de turismo para ver hipopótamos en el río Magdalena y en unos lagos cercanos al parque donde ya hay unos asentamientos de unos núcleos poblacionales. claro. Y también es un tema político, porque son los hipopótamos de Pablo Escobar. Entonces nadie se había atrevido como a declararlos especie invasora, solamente apenas el año pasado fueron declarados en marzo dentro de la resolución de especies invasoras que nosotros tenemos en Colombia, apenas fueron incluidos. Eh, ¿Y qué pasa cuando la especie está dentro de la resolución de especies invasoras? Le da la potestad a las corporaciones autónomas regionales de generar medidas de manejo más contundentes para la especie. Una de ellas es la eutanasia, pero es un tema que no se puede tratar. Nuestra cultura latina no está preparada para el tema de la eutanasia. Nosotros hasta el 91 éramos el país del Sagrado Corazón, o sea, estaba en la Constitución decía que éramos un país que tenía que ser católico, estábamos consignados Claro. al Sagrado Corazón, no sé si en México pasa con la Virgen de Pues Guadalupe. la verdad es que acá en México también yo he tenido la oportunidad, digo, afortunadamente me siento muy agradecido con ello, de haber podido tener como este tipo de conversaciones con gente en Colombia, en este caso como usted, por ejemplo. Por ahí en alguna ocasión me tocó platicar en un conversatorio que se tuvo referente a unos temas en cuestiones biológicas con la doctora Natalie Castelblanco también, por ejemplo. Me tocó incluso el instituto, bueno, no es el instituto, el de protección animal de Alexander. Colombia, una vez me invitaron a una charla en línea justamente, Ajá. y yo les comentaba que Colombia y México somos como países muy hermanos, somos muy similares en muchas cosas. Sí, En sí, primer lugar, pues asesinatos ambientalistas, ¿no? O sea, no es una buena razón para ser hermanos, pero desafortunadamente ocurre. pasa. Claro, o sea, la protección ambiental, que es irónico, ¿no? Porque proteger el ambiente, yo digo acá que es sinónimo, pues, de muerte, básicamente. Entonces, Colombia tiene el número uno en asesinatos ambientalistas y nosotros estamos literalmente abajo de esa cifra, estamos en el segundo lugar. Después de eso, también tenemos, pues bueno, estos políticos oportunistas que lo que buscan es generar legislaciones mal hechas, ¿no? Legislaciones que no se basan en el conocimiento científico, que no se Ujú. asesoran de veterinarios, de biólogos, ecólogos o cualquier profesionista afín a las ciencias ambientales con un poquito de sentido común y crítica a nivel científico. Entonces, tenemos muchas similitudes en cuestión tanto política, social, cultural y digo, desde claro religiosa. México sigue siendo un país pues ampliamente religioso, ¿no? Mencionas algo referente a un tema que no va acorde a una agenda, pues teológicamente, pudiésemos decirlo, correcta para las personas, y claro que va a haber personas ofendidas, ¿no? Pero sí, desde luego que, digo, entendemos esa parte de una forma Sí, bastante y, similar. y no es pues que yo esté hablando pues en contra de la religión, no, Sí, para claro, nada, sí, para nada. Pero esto es un tema ambiental, esto no tiene nada que ver, esto no tiene por qué tener
una transversalidad Claro. con la religión. Pero entonces somos un país altamente con una moral y también venimos de una historia de narcotráfico y de guerra muy fuerte con los paramilitares, con el narcotráfico. Entonces, para muchas personas es muy ofensivo pensar que se debe hacer casa de control con estos individuos. Entonces, antes, cuando no estaban en la resolución de especies invasoras, yo he venido trabajando toda mi vida con los hipopótamos, antes desde una corporación, luego con otra corporación, ahora estoy con otra. Eh, eh, yo llegué y le dije al jefe, mi jefe en ese momento, yo le dije, bueno, ¿y qué han hecho? Hemos hecho esto y esto, eso, ¿qué hacemos? Entonces dije, no, es que no nos podemos sentar a esperar que el ministerio decida qué vamos a hacer con ellos. Entonces empezamos a partir de ahí a generar las estrategias de esterilización, que no son muy efectivas, que son muy costosas y que son muy difíciles de hacer, sí, pero entre conseguir recursos, hablar con personas, conseguir donaciones, ya se tienen quirúrgicamente 12 individuos esterilizados Claro. y químicamente 45 individuos. Entonces ya tenemos del núcleo poblacional principal casi la totalidad de los individuos esterilizados. Que Eso esos, quería yo preguntar. Referente al tema de las esterilizaciones, posterior al hecho de que la casa de control, pues bueno, tenemos esta particularidad, ¿no? En la cuestión de que, pues políticamente no es correcto, porque bueno, moralmente, ajá, espérate, te cuento, bueno, es que en el 2009 un hipopótamo, un macho, estaba atacando al ganado, se le ya, estaban sentando encima porque ellos no les gusta compartir territorio, por ejemplo, con vacas. sí, claro. Entonces, este hipopótamo empezó a matar terneros sobre todo y empezó a atacar a la comunidad. Entonces, las dos corporaciones de la zona decidieron hacer un contrato y contratar a unos cazadores africanos para darle de baja a ese individuo que lo denominaron Pepe, un macho de 3,5 toneladas, grandísimo, muy agresivo, estaba atacando a la gente y le dieron de baja. Y no sé si has visto la famosa foto de los militares con el hipopótamo muerto. Sí, Entonces, a raíz de esa publicación, donde en una época en que no habían casi redes sociales, se unió unos grupos ambientalistas acá y demandaron al Estado. Y entonces el juez dijo que no se podía realizar casa de control, que se debían capturar los individuos que estaban por fuera y devolverlos a su hábitat natural, que es Parque Temático Hacienda Nápoles. no, pues, no, no, no. Eso dijo el juez. Entonces, fuera que no estaban en la resolución de especies invasoras, no se podía generar casa de control porque teníamos una sentencia popular de un juez que decía que no podíamos hacer casa de control ni hacer ningún daño sobre la persona de los individuos de hipopótamo. Entonces, a raíz de ahí fue que empezamos con el tema de la cirugía y, o sea, de las esterilizaciones, Claro. básicamente. Ahora, posterior a esto, digo, también vi por ahí algunas cuestiones, tanto de medios de comunicación y todo este rollo, donde cuando se empezaron a proponer estas medidas de control, que era pues directamente, ahora sí que cazar a estos ejemplares, pues bueno, muchas asociaciones animalistas empezaron a decir que pues no era lo correcto, que no estaba bien, pero incluso por ahí llegué a ver en algunas notas que decían que habían hasta amenazado, por ejemplo, a los investigadores, ¿no? Por ejemplo, a las Sí. personas que se encargan de estos temas, de hablar y de decir, pues obviamente lo que buscamos es proteger a las especies nativas. Ujú. Entonces, al saber que es una especie invasora, que los hipopótamos no pertenecen a ese ecosistema, se tiene que entender que por ende tiene que haber una estrategia que sea contundente, no porque uno guste o sea fanático de terminar con la vida de un animal. Obviamente eso es algo que pues particularmente no es como que alguien lo pueda disfrutar, como si fuera el pan de cada día. Pero tenemos que entender que a nivel ecosistémico, pues hay especies nativas que son importantes para mantener la salud de los ecosistemas. Y si los ecosistemas están saludables, pues la humanidad está saludable. Digo, tenemos el caso perfecto con el tema de COVID, ¿no? O Ujú. sea, que es un tema que nos generó una pandemia a nivel mundial, que tenemos una complicación gravísima, que de hecho no hemos salido incluso de la pandemia, y la mayoría de enfermedades que afectan directamente al ser humano tienen que ver con el contacto con la vida silvestre. Entonces, si generamos
pues bueno, afectaciones a los ecosistemas, claro que va a haber afectaciones a la salud humana y lo vemos directamente o indirectamente al final. Sí, claro. Sí, claro. Es que realmente es un tema muy controversial y después de eso, y después de la declaratoria de los hipopótamos dentro de la resolución de especies invasoras, realmente ha sido, o sea, no se ha propuesto tanto el tema de caza de control por todo el tema animalista. Claro. Y que lo que venimos entonces tenemos a la comunidad científica proponiendo la caza de control y a la comunidad animalista proponiendo que se sigan haciendo las estrategias de esterilización, las cuales yo he hecho, pero yo decía, yo prefiero empezar a actuar en vez de quedarme sentada esperando a ver qué Y deciden y qué solucionan. dentro de este tema, si no mal recuerdo, corríjame si me equivoco, cuando realicé unos videos referente al tema de los hipopótamos en Colombia como especie Uh -huh. invasora, viven alrededor de 40, 50 años en vida libre, ¿cierto? Es decir, pues en general, en vida libre viven alrededor de esos años, ¿cierto? Sí, el macho que trajo Pablo Escobar todavía está. Ok. Entonces, yo lo que comentaba, por ejemplo, era, sí está bien el tema de las esterilizaciones, no deja de ser una medida para actuar en lo que es las afectaciones de una especie invasora, pero tenemos que entender que esos ejemplares van a estar todavía, o sea, otros 40 años existiendo, ¿sale? Es decir, y ahí sí Sí, siguen claro. habiendo crías. Sí, Entonces, claro. es Y gravísimo entonces, el problema. claro, y es que además tenemos varios núcleos poblacionales, solo el núcleo poblacional que está al lado del parque temático es el único que se ha podido lograr cebar. En las foticos que tú pusiste en la publicidad, eso es un corral de Claro, manejo donde se han logrado cebar los individuos porque ellos viven en vida libre, es que ellos no están encerrados. Entonces ellos se pueden cebar y capturar ahí y hacer todos los procesos, pero los que están en el Magdalena, no, o sea, no hay cómo capturarlos, ellos o sea, cuando uno los ceba, ellos no llegan a las cebas. Cuando uno les dispara un dardo anestésico, inmediatamente lo que ellos hacen es tirarse al agua y se ahogan. En claro. África hay unos cócteles anestésicos que tienen un componente que hacen que los pulmones se llenen de aire y ellos floten para no ahogarse, pero en Colombia no tenemos ese tipo de cócteles y no lo hemos podido importar por temas pues de importación que no se puede. Entonces el manejo de los individuos del Magdalena es complicado porque no se pueden ni siquiera esterilizar los del Magdalena. Entonces, algunas propuestas eran los del Magdalena hacer casa de control, los que están junto a Nápoles, perdón, terminar de esterilizarlos, porque además uno cuando esteriliza machos o hembra baja niveles hormonales, entonces no hay tanta territorialidad y no hay peleas por territorialidad y hacer un tema de cerramiento para que estos individuos estén ahí. Pero entonces cuando empezamos las esterilizaciones, a mí no se me olvida, llegué yo a la zona y puse una emisora local y estaban los locutores discutiendo que no estaban de acuerdo con las esterilizaciones porque les estábamos quitando el derecho a reproducirse. Entonces, nada les Es gusta, que nada les ahorita gusta. nada, no, nada les parece. Yo, desde la perspectiva, de repente, yo entiendo, la verdad, yo suelo ser de repente muy directo, no soy muy tajante en los cuestionamientos que hago o las declaraciones que hago referente al tema animalista, específica y particularmente al movimiento que se le denomina mascotistas. Entonces, Uh -huh. lo que hacemos es generar esta idea de que los ejemplares de la vida silvestre, las especies de la vida silvestre, pues son mascotas, ¿no? Y tienen esa percepción de que son lindos, son bonitos, son ideales para que ellos vivan donde sea. Y nosotros como especialistas somos especistas porque no nos interesa y lo que hacemos es discriminar a esas otras especies. La verdad, es muy complicado tratar con ellos porque a pesar de que de repente se quiera hablar, se quiera dialogar, es muy difícil enseñarle a alguien cuando esa persona no está interesada en aprender, ¿no? En Uh primera -huh. instancia. Y en segundo lugar, tenemos la cuestión de que yo entiendo que la gente nos solemos mover por las cuestiones sentimentales, ¿no? Y los sentimientos en muchas ocasiones pueden nublarnos el juicio. Sin embargo, cuando tienes la evidencia científica, cuando tienes a los profesionales, que no es algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana, es decir, tienes, por ejemplo, ya 10 años trabajando con esterilizaciones, con el tema también
de la importancia que tiene los ecosistemas. Ustedes, por ejemplo, como veterinarios, yo siempre lo comento, son el primer filtro entre la salud humana y la salud en los ecosistemas, a final de Sí, cuentas. claro. Nosotros como biólogos nos encargamos sí de la cuestión de la conservación, de la clasificación de especies, y de repente andamos ahí de metiches con ustedes en los temas también de medicamentos y un chorro de cosas, pero porque nos encanta andar metidos en todo. Sin embargo, ustedes son el primer filtro entre lo que es la salud humana a través de la salud de los ecosistemas. Claro. Tenemos ahí, por ejemplo, la triada de la salud, ¿no? Donde justamente hablamos del medio como una parte importantísima para garantizar que nosotros como seres vivos también y parte de este planeta, pues podamos compatibilizar de la mejor forma con las especies de la vida silvestre, porque a final de cuentas eso es lo que necesitamos. Y entonces yo por ahí justamente eso era lo que quería llegar. Me recuerdo muy bien que estaban hablando de esto y decían que, pues bueno, los especialistas eran especistas porque los hipopótamos tenían el derecho a reproducirse. ¿Cómo es posible que no vayamos a dejar que los hipopótamos se reproduzcan cuando es natural? Entonces, primero, no quieren la caza de control para beneficiar a las especies nativas, Ujú. pero cuando se ejecuta una medida para esterilizarlos, aunque vayan a estar otros 40 años haciendo afectaciones, pero también para llegar a un diálogo y entablar un diálogo con este tipo de personajes, resulta que tampoco les parece y resulta que lo que quieren es que vivan libremente y sean felices como si fuera pues cualquier otra mascota que tienen en su casa. Y la realidad es que eso es un tema muy complicado porque no logran dimensionar que las afectaciones a los ecosistemas de verdad ponen en riesgo la salud humana y no nada más la salud humana, porque me queda claro que a ellos no les interesa mucho a veces la salud de Sí, nuestra no, especie. Entonces no. les interesa más las otras especies que la de nosotros mismos también. Y el tema es generar un equilibrio. Claro que tenemos que ser responsables con el manejo que hacemos de la vida silvestre, pero no podemos alejarnos del hecho que es indispensable para nosotros tratar de aprovechar de forma responsable los bienes y servicios que nos provee la naturaleza. Pero, mira, eh, un debate que yo he tenido con varios animalistas, ellos hablan sobre el derecho como individuo. Entonces le decía, es que es diferente los animales de la fauna silvestre y los ecosistemas a las mascotas. En las Claro. mascotas tú trabajas con un individuo, el perro, el gato, en un ecosistema trabajas con comunidades. Entonces, es que no entienden el concepto, con comunidades. Entonces, nosotros estamos hablando con la comunidad de los hipopótamos y necesitamos parar esa reproducción para evitar que se convierta en un problema mayor. Yo alguna vez salí con unas colegas y estábamos en una salida de campo, nos estábamos tomando una cerveza y por ahí hay un video mío que grabaron para la posteridad, yo diciendo, si este problema no se soluciona pronto, en 100, 200 años, vamos a tener tal cantidad de hipopótamos que las comunidades van a empezar a quedar en la mitad y van a empezar a morir niños y va a empezar a morir Claro. gente a causa de esto. Es que ahora son 100, 130 individuos, eso no es nada comparado con lo que puede ser en 100 o 200 años si no paramos estos. Y en ese momento, ¿en qué van a decir? El gobierno no hizo nada. Pues claro, es que no dejan hacer nada. Entonces, por eso te digo, es un debate muy tremendo, bueno, y en la zona también hay muchos políticos y muchos grupos políticos que tienen también sus fincas de recreo y sus hoteles y sus zonas Claro. así. Entonces, hay muchas posiciones con respecto al tema de los hipopótamos y no todas son ecológicas. Parece, Entonces, parece que México y Colombia son gemelos separados al nacer, ¿no? Ahorita, hablando justamente de ese tema, bueno, es importante de recalcar, ¿no? La situación en la que se encuentran por allá, las afectaciones que pues genera básicamente tener una especie invasora, porque no es cualquier cosa y a veces la gente no logra dimensionar esa gravedad, uh-huh. ¿no? Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, unas preguntitas de algunas personas. Hay preguntas muy básicas que de repente, al hacer esta clase de videos o al comunicar esta clase de evidencia, la gente genuinamente tiene, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer una preguntita que tiene por Sí, aquí sí, alguien claro. que dice, ¿cuántos ejemplares se han esterilizado? Bueno, quirúrgicamente, o sea, con cirugías, hemos realizado 12 cirugías. Yo quiero contarles que las cirugías de esterilización son supremamente costosas. Eh,
y con bueno, costosas. Segundo, necesitamos siempre profesionales especializados en megaherbívoros. Los hipopótamos son la especie más difícil de anestesiar en la vida silvestre Claro. porque como ellos hacen unas apneas natatorias, entonces ellos cuando hacen una anestesia profunda hacen esas apneas y la primera cirugía el anestesiólogo se quedó paralizado, se murió. Yo no, pues cómo se va a morir, ¿qué pasó? Y luego ya empezamos a ver, entonces necesitamos profesional especializado y toda la logística para hacer las esterilizaciones es muy complicado porque son cirugías a campo abierto. Nosotros no nos podemos llevar el individuo para un Claro. quirófano, nosotros tenemos que llevar el quirófano a campo abierto donde no hay agua pues potable, no hay luz, entonces es toda una dinámica pues alrededor. Y desde el año pasado, antepasado, empezamos en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con la Oficina de Wildlife Services. Ellos tienen un programa de manejo de especies invasoras con un anticontraceptivo que se llama Gonacon, Ujú. que es un inhibidor de la pituitaria de la GnRH. Empezamos a tener conversaciones con ellos. Ellos no venden el medicamento, solo lo utilizan para el manejo de sus especies invasoras y apoyan a países como Colombia. Nos apoyaron, son 2 dosis las que se deben aplicar, se generó una fórmula especial para los hipopótamos y con esos tenemos aproximadamente 45 individuos con la primera dosis y se debe estar aplicando la segunda dosis ahorita enero, febrero. Entonces, eso es lo que se ha podido hacer, pero los individuos siguen teniendo una tasa de natalidad muy alta y siguen creciendo hipopotamitos todos los días, porque en África el control de la natalidad también se da por las épocas de sequía, cuando no hay oferta de recursos, pero aquí Claro. tenemos recursos todo el año y como hemos estado en la niña, que es lluvias Sí. constantes. Algo que había también leído por ahí cuando de repente me estaba preparando para hacer estos videos, que justamente lo que hago es revisar los artículos científicos y estar revisando todo lo que se habla referente al tema. Al parecer, si no mal recuerdo, se mencionaba también que se había comenzado a observar que los hipopótamos habían llegado a un cierto grado de aclimatación, donde incluso llegaban a una etapa reproductiva antes que los hipopótamos de África, ¿cierto? Sí, Esto obviamente disparó sí, también muchísimo más la población. sí, hemos visto, es muy difícil, o sea, cuando nosotros para tomar muestras de sangre Claro. se necesitan anestesiar y ya el tema de la anestesia es complicado y costoso, pero entonces durante todos mis años de observaciones y de visitas a los núcleos poblacionales comencé a ver que primero las hembras empezaban a tener hijos, pues empezaban su proceso pues estral mucho antes del que se reporta en la literatura y segundo, he visto hembras con crías muy cercanas, ¿cierto? O sea que parece que antes del destete la hembra ya otra vez está ofreciéndosele al macho para poder quedar otra vez preñada. Pero eso hacen las especies invasoras, Claro. asegurar su especie dentro de ese ecosistema que están interviniendo o que están colonizando, por así decirlo. ¿Cuál sería la proyección ideal para Colombia? Es decir, además de, pues bueno, ya no se puede hacer casa de control actualmente, ¿qué sería la proyección que ustedes como expertos dirían? Esto es lo ideal que tiene que ocurrir para que dejemos de tener estas afectaciones para los ecosistemas. Perdón que por ahí leí a alguien que por qué no solo esterilizamos machos. Es que como los animales están en vida silvestre, los cebamos y capturamos en un corral de manejo. Entonces, el Claro, que entre se esteriliza. sí, como el que Macho, sea. el que cayó, macho o hembra. Qué pena, es que me repites la pregunta, Ah, porfa, qué pena. básicamente es cuál es la proyección que como expertos Bueno. se tendría. Es decir, ¿qué sería lo ideal para Colombia? Bueno, pues mira, hay muchas, yo hablo con mucha gente y todos tienen como diferentes opiniones. Mi opinión como experta es, em, yo sacrificaría a los que están en el Magdalena. Definitivamente son individuos que no tenemos la logística ni tenemos los equipos para capturar, porque es
un tema, además porque, por ejemplo, no tenemos helicópteros como tienen en Sudáfrica, en Claro. África, para capturarlos y transportarlos, no tenemos los botes para sacarlos, o sea, eso es algo muy costoso. Entonces, mi opinión sería capturar, perdón, casa de control para los que están en el Magdalena y los que están en los núcleos poblacionales controlados, o sea, los que están en los núcleos poblacionales cercanos al parque temático Hacienda Nápoles, sería terminar de hacer las esterilizaciones para bajar todos los niveles hormonales de machos y hembras, hacer un encierro cerrado para que los individuos puedan vivir ahí y pueda seguir la comunidad lucrándose del turismo y de cierta manera haciendo esa transición a otros procesos de turismo que son muy válidos en la zona y que es una zona, por ejemplo, que tiene muchas aves, entonces pueden hacer Claro. aviturismo, pueden hacer otros procesos, pues, entonces empezar a hacer la transición. Yo siento que eso sería como lo más Viable. salomónico, Sí. salomónico, por así decirlo, ¿cierto? Como lo más salomónico. Igual, encerrar y mantener una comunidad de hipopótamos es muy caro. Hay que hacer un encierro con unos materiales de alta resistencia que son muy costosos. Segundo, debes de tener un personal constante supervisando el bienestar de esos animales porque no vas a tener esos animales en mal bienestar. Tienes que alimentarlos. Entonces, sería algo costoso. Pero yo pienso que sería como la solución. Hay varios países que desean llevarse individuos de hipopótamo para sus zoológicos. Yo pienso que esa es otra opción. Se pueden llevar a los juveniles y los infantiles. Definitivamente los individuos adultos no pueden ser transportados porque los hipopótamos no pueden ser transportados en anestesia porque cuando tienen muchas horas en una misma posición se generan unos problemas circulatorios y unos problemas pues de extremidades Claro. por ejemplo, comprimen pulmones, comprimen estómago, ¿cierto? Tienen un montón de complicaciones médicas. Ellos deben ir de pie, pero individuos de la fauna silvestre, como son estos, son animales silvestres, es muy peligroso llevarlos de pie y más montarlos a un avión 10, 12 o 20 horas para llevárselos a otro país, ¿cierto? Eso, Entonces, definitivamente solo juveniles e infantiles. eso es algo bien interesante, que era otra de las preguntas que quería hacer. Yo por ahí vi, ¿no? Justamente coincidió con la charla. Hay un lugar, ¿no? Vamos a llamarlo un santuario, que se generó hace poco tiempo Sí. acá en México. Luego, si digo de quién es, luego resulta que me borran videos por ahí, entonces ya la raza que está viendo este video ya se imaginará de quién estoy hablando. Pero bueno, particularmente ellos estaban proponiendo el tema de, y lo acabo de ver en un video que subieron, acerca de ir por los hipopótamos porque están viendo qué hacer con ellos. Ya se ha escuchado por allá el tema, ya usted ha Sí. escuchado, por ejemplo, qué es lo que piensan hacer, porque la idea, si no mal recuerdo, es trasladarlos, algunos a este santuario justamente, y trasladar a otros a zoológicos y etcétera, 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 ¿no? Pero la idea es, esto beneficia en general solamente si se lleva, como se comentó, a juveniles, ¿cierto? Sí, mira, desde hace muchos años venimos trabajando con varios países y zoológicos que, o sea, ya Colombia, los zoológicos en Colombia ya Claro. nadie quiere un hipopótamo, porque ya todos tienen hipopótamos. Pero entonces los países, hay muchos países y zoológicos fuera de Colombia que quieren individuos. México, Ecuador, Filipinas, Sudáfrica, la India, ¿cierto? El problema es, bueno, no es problema. Hay que realizar unos protocolos zoosanitarios para transportar este tipo de individuos a otros países, como Claro. todos los animales, ¿cierto? Entonces ya se empezaron con los procesos de reactivación y generación de estos protocolos zoosanitarios, ¿cierto? Segundo, hay una legislación de la IATA para transporte de animales vivos de pie. Entonces, son unos requerimientos que se deben de tener, unos guacales o jaulas con unas especificaciones para transportar estos animales. Son guacales costosos, son temas costosos,
Tercero, tienes que tramitar el permiso CITES. Entonces, es un permiso que muchos países es fácil de tramitar, en otros Están en países el no. apéndice uno, Sí, ¿cierto? sí. Aquí es muy difícil trabajar con el tema CITES. Bueno, y cuarto, es un tema logístico muy costoso. Como son animales, como te dije, que no pueden ir anestesiados, tienen que ir de pie, entonces solo puedes transportar juveniles e infantiles. Definitivamente tienen que ir acompañados de personal veterinario especializado, no puede ser cualquier veterinario el que puede ir con ellos. Y tercero, no, las aerolíneas no todas te van a permitir llevarte un animal de 1,5 toneladas en un Claro. guacal para un país, ¿cierto? Entonces es un tema logístico grande, es un tema de manejo entre países de protocolos y de dinero. ¿Que se puede lograr? Sí, yo Que sí la, siento que se puede lograr. que la Yo sí verdad siento que se puede lograr. es algo bastante interesante, digo, independientemente de que por acá particularmente yo comulgue con dicho santuario, la realidad es que si a final de cuentas lo que va a ocurrir es beneficiar el tema de que las especies que ya se encuentran, de la especie invasora, que son los hipopótamos, que ya se encuentran en Colombia, puedan lograr este control, ¿no? De si ya se están esterilizando, si se lograse llegar al punto en el que, como usted lo comenta, ¿no? En el caso hipotético y que yo concuerdo en que sería lo ideal también, pues esterilizar los que están ahí en la población cercana y a los otros, pues sí, darlos de baja, ¿no? Prácticamente. Pero ahora sí que si eso, a los juveniles, los podemos lograr transportar a otras zonas donde pues se generen pues además de lo vistoso que puedan ser y las investigaciones que se puedan realizar sobre comportamiento que tienen y etcétera, 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 Uh la -huh. realidad de las cosas es que, pues bueno, también el beneficiar a un país hermano como lo es Colombia, pues sí es bastante importante. Y más cuando hablamos de una cuestión ecosistémica y de equilibrio ecológico, pues. Sí, o sea, para mí sí se puede lograr. Hay que esperar a mirar estos protocolos o sanitarios que exigen qué tipo de pruebas. Generalmente exigen unas cuarentenas y unas pruebas con unos resultados de unos laboratorios de Estados Unidos, no sé qué, eso se puede lograr. Pero sí es un tema costoso y con alta logística, ¿cierto? Entonces se debe contratar profesional especializado. Por eso creé por eso creamos con mis amigas, porque con las dos amigas que creé son las que me han acompañado, es una Claro. bióloga y otra veterinaria, son las que me han acompañado siempre en estas aventuras de coger hipopótamos y esterilizarlos. Entonces, definitivamente sí se puede, pero es algo costoso, es algo costoso. Entonces, también hay que mirar si vale la pena gastar tanto dinero en toda esa logística de transportar estos individuos cuando tenemos poblaciones de la fauna, de nuestra fauna silvestre que están en peligro de extinción, que no hay programas efectivos de conservación, que no tenemos dinero para esos programas de conservación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se vuelve un tema político, ¿no? Que era justamente lo que hablábamos. Se vuelve un tema político, vistoso, políticamente correcto, incluso, hablando específicamente de los movimientos animalistas, que lo que buscan es, además de esta validación acerca de los argumentos que presentan sin evidencia científica, con mucho Uh peso, -huh. probablemente dentro de lo que ellos consideran lo correcto, sí, pero de eso, a tener evidencia palpable de que eso sea lo ideal, pues hasta el momento que estamos realizando, por ejemplo, este en vivo, pues sabemos que no se tiene esa evidencia, ¿no? Uh Entonces, -huh. sí es un tema bastante complicado. Otra de las dudas que suele surgir por ahí es, hablando justamente del transporte de infantiles y juveniles, mencionan que por qué no se los llevan a África. Yo ya lo he explicado muchas veces, pero doctora, ¿les podría usted decir a todas las personas por qué no se pueden llevar a los hipopotamitos chiquitos, bebés hermosos, a África? Pues mira, nosotros yo llevo hablando 2 años con una fundación que se llama The Espinal Foundation, que es una fundación africana que retorna animales a sus hábitats naturales, ¿cierto? Entonces ellos han transportado elefantes de Reino Unido a África y todo. El tema genético nosotros lo estuvimos trabajando y realmente ya hemos visto problemas de endogamia muy fuertes en las comunidades, en nuestra población de hipopótamos porque vienen de 2 hembras y un macho, pero los africanos me decían que eso no era problema, ¿cierto?
En este momento estoy con dos estudiantes de la Universidad de Puebla en México. Ellos están haciendo su tesis de pregrado, están mirando cargas parasitarias y enfermedades en los hipopótamos que nosotros tenemos acá. Pero suponiendo que salga todo bien y todo el tema de logística y traslado a África es un tema demasiado costoso y demasiado engorroso. Eh, pero yo lo que digo, si se los quieren llevar, se los pueden llevar. Es un tema simplemente de, como dices tú, de política y de dinero. Claro, Pero no es tan, para mí, mira, para mí, yo pienso que todos esos esfuerzos y todos estos dineros que se están gastando en los hipopótamos se pueden gastar en los jaguares, en los pumas, en un montón de especies, en el oso andino, esta semana que estamos celebrando el Día del Oso Andino, de unas especies nuestras que necesitan protección porque ya están a punto de extinguirse, pero todo el mundo está debatiendo sobre una especie invasora claro. que no pertenece a Colombia y que si no la controlamos, próximamente la veré en países vecinos. ¡Ja! Exacto. Mira, mira, Ya mira. también ahí nos vamos a aparecer. Mira, claro, es que nosotros tenemos comunicación de ríos con países hermanos, entonces a México se van a demorar mucho en llegar, pero tenemos países cercanos que si esta especie no se controla, en muchos años vamos a ver individuos de hipopótamos en otros países porque no se controló la especie. Sí, claro, es una situación bastante compleja. Yo creo que el problema aquí no es lo que de repente sea lo correcto o de repente lo que la gente crea que es lo correcto, ¿no? Sino basándonos en la evidencia. Es decir, tenemos una serie de especies que son importantes a nivel ecosistémico, que sí generan un beneficio a la salud de los ecosistemas y por ende a la salud del ser humano. Uh -huh. Y si no nos preocupamos por nuestras especies nativas, ¿no? Por conservar el hábitat, por ejemplo, también de incluso especies migratorias que también son de importancia, de los humedales, de estos sitios Ramsar, y etcétera, 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 destinar áreas específicas para la protección de especies. Si no nos preocupamos por eso y por invertir en temas de conservación, el recurso necesario para ello y la capacidad operativa que se necesita, ¿cómo es posible que nos estemos preocupando por un tema de una agenda de unos cuantos nada más, cuando lo que nos interesa en general es el bienestar de la base natural, no el bienestar de las especies invasoras, que sí, totalmente de acuerdo, no deberían estar ahí y sí es producto del ser humano que estén ahí. Sin embargo, ya están y están generando afectaciones que sí son bastante graves. Entonces, yo espero sinceramente que próximamente eso se resuelva porque, pues sí, como bien dice, al rato pues ya vamos a tener hipopótamos no nada más en Colombia, ¿no? Sino en otras zonas también que pues justamente son importantes a nivel Latinoamérica en cuestiones de conservación. El tema del jaguar, que pues lo tenemos también en México, por ejemplo, ¿no? Y Entonces, ustedes tienen programas muy chéveres de conservación, sí, pero yo sé que el dinero, o sea, para estos programas de conservación de especies nativas generalmente no hay dineros, hay muy pocos dineros. Entonces, yo pienso que esos esfuerzos se pueden llevar esos dineros a eso. Pero definitivamente es un tema que no se va a acabar, es un tema que yo siento que todos los días está teniendo más interés. Y lo que yo quisiera que la gente pensara es que leyera y tomara sus propias ideas de qué es lo bueno y realmente si vale la pena cuidar una especie que es invasora en Colombia, teniendo otras especies que podemos cuidar. Es, yo les puedo decir muchas cosas, pero cada uno tiene sus sentires, pero infórmense primero, lean primero y a partir de ahí tomen pues como sus ideas y tomen sus decisiones. ¿Sí? que eso es lo más importante de todo, ¿no? A final de cuentas, la información ahí está. Entonces, si a la gente le interesa saber más de este tema, además de los espacios de diálogo que se generan, además de los videos informativos que se pueden generar y todo lo que ya existe, lo importante siempre es generar un criterio propio y que entiendan, ¿no? Que comprendan esta parte de diferenciar lo que es una especie nativa y lo importante que es la protección de los ecosistemas en general. Ahora, doctora, pues bueno, vamos a pasar unos minutitos nada más para pues que la gente que está aquí presente haga algunas preguntas que usted pueda contestar, ¿no? A ver Sí. cuáles son sus inquietudes
Vamos a ver si aquí las personas que tenemos, a toda la banda, gustan hacerle alguna pregunta a la doctora referente a los temas de especies invasoras, referente al tema de la medicina veterinaria también. De repente tenemos por aquí a muchas personas que están incursionando en su licenciatura probablemente. Entonces, a ver, empiecen a preguntar si les interesa algún tema en particular directamente con la doctora. A ver. Ah, parece que están peleándose ahí en los comentarios sobre que los hipopótamos sean eternos o no sean eternos. Las especies nativas deberían ser eternas, dice Nicole. No, Sí, Dios efectivamente mío. deberían ser eternas. Mira, doctor, aquí el Dani nos dice, ¿cuántas crías suelen tener y cada cuánto se reproducen? Bueno, la literatura dice que una hembra alcanza su madurez sexual entre los 6 y los 7 años y una hembra tiene aproximadamente 25 crías en toda su vida, ¿cierto? Ellas están con su madre más o menos un año, que es la época en que están lactando, y ella ya las desteta, ¿cierto? Pero ellas, aunque se quedan cerca de la madre, porque como viven en grupos, pero al año las destetan. Entonces ya al año y en África, cuando ya tienen condiciones, la hembra vuelve a estar dispuesta a que el macho la fecunde, ¿cierto? En Colombia hemos visto, como les había contado, que he visto hembras en todos los temas de fototrampeo y de seguimiento, hemos visto hembras con dos crías como muy cercanas. Entonces, estamos deduciendo que realmente ni siquiera los animales están destetos o están recién destetos para que la hembra otra vez esté libre para ser preñada nuevamente. Ok. Ahora nos menciona aquí Xiomara, ¿tienen algún rango de edad para la esterilización? Sí, tú no puedes hacer una aproximación quirúrgica a un individuo de hipopótamo antes de su madurez sexual. Primero, hacer una esterilización pues a campo abierto es muy difícil y sobre todo en una hembra porque tienes que hacer aproximación en los dos laterales, y el tracto reproductivo no es tan grande como uno se esperaría en una especie pues, de ese tamaño. Entonces, definitivamente, si entras antes de los 7 años, vas a perder tu dinero y tu tiempo porque no vas a poder encontrar realmente el órgano bien desarrollado. Claro. Y en machos es igual, como ellos no tienen unos testículos externos, ellos tienen unos testículos internos. Por eso no es tan fácil saber si es un macho, no tienen un dimorfismo sexual tan marcado como otras especies cuando están, tienes que estar muy cerca para saber si es un macho o es una hembra por el pene y el pene es demasiado pequeño. Entonces, cuando vas a hacer una aproximación a un individuo de macho antes de los 6 7 años, también vas a perder el tiempo porque primero los testículos están en todo el canal moviéndose y van a ser muy pequeños, entonces no vas a poder hacer un encuentro, pues no vas a poder encontrarlos y vas a perder el dinero, pues, y como todo el esfuerzo que generaste para hacer esa captura. Ok, por acá nos dicen, felicidades doctora, mucha paciencia para llevar a cabo todas esas discusiones Gracias. y ese trabajo. Ahora, nos menciona Jean, ¿han habido algunos programas para informar a la población del daño? Sí, como les contaba, el manejo de la fauna silvestre en Colombia es desde el Estado y localmente son unas entidades locales que se llaman corporaciones autónomas regionales. En este momento, Colombia tiene, no me acuerdo cuántas tiene, pero de influencia de hipopótamo son tres, dos de Antioquia y unas de Boyacá que comparten como toda esta zona del Magdalena Medio. Y desde esas corporaciones empezaron a generar unas fichas educativas que salen en medios, en redes, eh, explicando la peligrosidad de la especie y se generan unas charlas y unos acompañamientos a las comunidades donde se les cuenta que la especie, por qué es peligrosa y por qué debemos sacarla pues de los ecosistemas. La mayoría de los pescadores saben, ellos mismos son los que nos dicen que por favor saquemos esos animales. Realmente de las comunidades locales los únicos que desean que la especie se siga quedando son las personas que viven como en los municipios, en los pueblitos que viven del turismo de los hipopótamos. Pero la gente que vive en el campo, en el río, les tienen mucho miedo, no quieren trabajar con ellos, y la gente de las ciudades,
¿Por qué? Porque no están de cerca con la especie y no están viendo todas las afectaciones que les genera a su vida y a su entorno. Entonces, muchachos, esa es otra. Es muy fácil uno sentarse en su escritorio o en el televisor, en el celular. Ay, no, terrible, terrible, hay que Claro. cuidar esos hipopótamos, terrible. Pero el pescador es el que no puede salir todas las mañanas a pescar para llevarle alimento a su familia porque el hipopótamo decidió que ese era su territorio y que nadie podía pescar por ahí. Pero hay que recordar que para los animalistas, pues ese pescador es especista porque lo que hace es aprovechar a los peces para alimentar a su familia. Entonces, Terrible. que busque otras cosas que hacer, no dicen ellos, Ajá. desafortunadamente. Ese tipo de falta de sentido común es la que tenemos presente por allá. Por aquí nos comenta Arias, ¿qué tan afectado está el nicho de las especies nativas? Pues en este momento, mira, en el tema de Fotontrampe hemos visto que ellos sí comparten hábitat con algunas especies como los chigüiros, pero definitivamente hay otras especies que se han desaparecido de las zonas por la llegada de los hipopótamos. Como les dije, realmente la invasión solamente está en sus etapas iniciales. Los daños ecosistémicos apenas se están empezando a ver, pero yo siento que por ahí en 100 años es cuando vamos a ver más latente el tema de afectación de los ecosistemas y de todo el tema del nicho ecológico Claro. de las especies invasoras. Por eso estamos a tiempo de solucionar y de llevar a cabo las medidas. Eh, yo espero que dejen de pelear y que tomen decisiones asertivas desde el gobierno. Que, ay, eso es, ojalá pasara en todos lados, ¿no? Es algo que esperamos todos de corazón en todos los lugares del planeta. Bueno, al menos en lo que es Latinoamérica, ¿no? Sí. Por acá, médico veterinario Coronel nos comenta, ¿cuánto cuesta la esterilización por ejemplar? Buenísima pregunta. Mm, mm, más o menos entre 10 y 20 mil dólares, 10 mil y 20 mil dólares. O sea, es bastante caro, vaya. Sí, es Porque no nada más, bastante caro. pero esos 10,000, 20,000 dólares, hablamos solamente de lo que implica realizar pues bueno, el proceso ahí, o hablamos de todos los insumos, el movimiento de todo lo que implica ir a campo y hacer la esterilización. Sí, o sea, es compra de insumos, pagarle al personal, trasladar el personal y llevar los equipos, ¿cierto? Porque hay que llevar todos los equipos, allá Claro. no hay nada. Pero lo más costoso es la anestesia, porque como nosotros no tenemos megaherbívoros como tienen en África, entonces nuestros medicamentos anestésicos están demasiado diluidos, entonces no tenemos tan concentrados como los tienen en África, entonces para nosotros hacer una anestesia a un individuo de hipopótamo vale muchísimo más que lo que vale en África, que ellos tienen unos cócteles así y aplican un dardo de 3 ml y ya el animal Claro. tiene preanestesia. Nosotros tenemos que meter 20, 30 ml para que entre en preanestesia, entonces son muy costosos. Entonces, un cuarto del dinero se nos va en compra de anestésicos. Y otra cosa, el mantenimiento de la anestesia es costoso, es un animal completamente agresivo y yo no puedo darme el lujo de que se nos acabe la anestesia en mitad de cirugía y que se Claro. despierte ese animal y se lleve por delante a todo el personal. Entonces son experiencias también peligrosas, pues. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por la charla el día de hoy. Ay, Digo, muchas espero que se gracias. repita, hablar de esto y de muchos otros temas, específicamente de su expertise, ¿no? Dentro de estos. Y alguna cosa que le gustaría comentarle a las personas que nos están viendo, las que nos verán, porque después vamos a extraer el audio de aquí, lo vamos a subir al podcast ahí en Spotify, en Biologando. Voy a subir algunos clips de estos mismos videos en las diferentes redes Listo. sociales porque se supone que lo que iba a hacer era enlazar todas las plataformas y luego entre el trabajo y la vida en general y lo que hay que hacer, la verdad es que ya luego no tuve ni tiempo de revisar cómo, y luego ya cuando revisé vi que era demasiado complicado y dije, no, mejor no nos metemos en problemas, lo hacemos en Instagram, que ya tiene la modalidad afortunadamente de esta dupla que se genera bastante, pues se ve bastante bien, de hecho, entonces dije, pues lo hacemos aquí y posteriormente ya lo vamos subiendo a las plataformas. ¿Algún mensaje que le gustaría dar a toda la audiencia, vaya?
No, pues mira, este es un tema que tiene, como les dije, muchos subtemas, pues hay mucha gente implicada, mucha gente se está implicando más. Están empezando a salir documentales. Hay dos documentales que ya están, uno de Smithsonian Channel que se llama The Hunt for Escobar Hippos. Ahí hacemos una esterilización y movemos un animal. Acá en Colombia entonces, se ven todas las dificultades. Hay otra en una plataforma en internet de un canal que se llama el canal Arte, que es un canal franco-alemán. Ahí hay otro documental que se llama como Los hipopótamos de la cocaína. Pero este año salen dos, uno en Nat Geo y otro en Monarca, donde hablamos del tema de los, y cada documental tiene, por ejemplo, el último tiene un matiz animalista que es, salgo yo pues como toda firme en los animalistas, entonces chévere que lo que quiero es que empiecen a ver muchas cosas se llenen como de información si les interesa mucho el caso y generen sus propias opiniones respecto a eso, ¿cierto? Porque hay ya mucha información, hay muchos papers, prontamente salen unos papers que estamos escribiendo, entonces que se informen y se tomen sus propias decisiones y sus propias opiniones, pues de este y Claro. de todos los temas, es súper importante. Pues doctora, muchísimas gracias. Digo, yo No, pongo muchas aquí a la gracias. disposición las plataformas las que genero contenido para cualquier cosa que quiera decir, cualquier cosa que quiera hablar referente a los hipopótamos o referente a cualquier otra cosa también. Ay, Pues aquí muchas estamos gracias. presentes para lo que se necesite. Entonces, pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa? Síganla, por ejemplo, en sus redes sociales. Yo la sigo en Instagram, pero desconozco si ya tiene, por ejemplo, TikTok, Facebook o alguna otra red social que exista por ahí que para que la Yo puedan seguir. estoy en Instagram y en Facebook como la chica jaguar. Ok, Eh, y ya, no tengo más redes, no tengo más redes, soy muy mala en el tema de redes, pero gracias a ti en el Congreso que hablábamos y no sé qué, empecé a abrir mis redes sociales y bueno, he empezado como a retroalimentarme de muchas personas y de muchos temas. Muchas gracias a ti porque me has abierto como muchas puertas y a partir de eso, bueno, me he dado cuenta que uno puede empezar a hablar de estos temas de ciencia en redes, donde las redes están inundadas de un montón de temas que yo a veces siento que no aportan, estos temas y aportan. Entonces, síganme y bueno, ahí poco a poco iré mejorando mi tema de redes sociales, pero me pueden escribir lo que quieran, con mucho gusto estoy a la orden y bueno, prontamente otra vez en México, que yo amo México. ojalá cuando venga por acá me gustaría también hacer el podcast de forma presencial. Por lo general hago el podcast de forma presencial. De hecho, mañana voy a grabar 2 o 3 episodios con un doctor especialista en temas de artrópodos, por ejemplo. Voy a grabar otro con la doctora Paola, por ejemplo, que ella es incluso también exploradora de Nat Geo. Ella se dedica al tema de corales y pues, mil cosas en general. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo encantado de haber podido estar en este momento, en esta conversación con usted. Entonces, cualquier cosa, de verdad, estamos aquí para lo que se necesite, especialmente para difundir el conocimiento, que es pues bastante importante, ¿no? De repente, por ahí este tipo de conversaciones nos generan esta apertura a que los temas se difundan y lo más importante, que la gente a partir de esto que se está hablando, pues tenga esa capacidad de analizar, de poder informarse a profundidad. Siempre lo repito con mis estudiantes, no se queden con lo que uno les diga en el aula, no se Ujú. queden con lo que ven en redes sociales. Ustedes tienen la capacidad de leer, tienen la capacidad de observar, de hacer análisis y de poder llegar a una conclusión propia referente a estos temas, siempre basándose en la evidencia que está pues actualizándose día con día y eso también es importante, estarlos actualizando. Entonces, pues doctora, muchísimas gracias. Saludos a Muchas toda la gracias. banda que estuvo aquí presente en el en vivo. Igual ya saben, voy a estar subiendo por pedazos y el video se va a quedar guardado en Instagram. Bueno, sinceramente espero que se quede guardado porque como yo nunca había hecho un video en vivo, yo así yo solo, yo no me metía de Yo chismoso a otros. creo que Yo, yo tengo fe y esperanza en Darwin que esto se va a guardar directamente aquí en Instagram.
Entonces, saludos a Leo, ese que dice Nat Leo 94. Ajá. Somos grandes colegas y amigos desde la universidad. Buen fotógrafo de naturaleza también, por cierto. Uy, Entonces, buenísimo. pues doctora, muchísimas, Muchas muchísimas. gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo ¿Cómo se acaba? se No sé apaga? cómo picarle para que se acabe el envío. Yo A ver, tampoco. ahorita voy a revisar. Por aquí debe Abandonar. Listo. salir, ¿no? A ver, a lo mejor si le pico a la X ya sale. A ver, vamos a ver.